pueden ser la futura, más bien son la futura generación de la congregación, ¿no? Y pues es importante impulsarlos. Mateo, él ha dicho y declara que él quiere ser pastor, entonces estamos orando para que, muy raro, o sea, es muy raro que ahora sí que está movido por el Espíritu Santo, porque en la actualidad es muy raro, los papás les inculcan a los hijos que sean profesionistas, como si el ser pastor o evangelista o misionero no fuera profesional y fuera cualquier cosa, ¿no? Les inculcan ser doctor, ser ingeniero, para que ganes dinero, esto, lo otro, y todo, ¿no? Y tristemente yo he visto jóvenes que no han sido apoyados por los padres. Había una joven que ella quería ser misionera y su mamá le dijo, no, tú tienes que ser doctora. Como en ellos nadie se había titulado, es lo malo, a veces los padres quieren vivir a través de la vida de los hijos y no la impulsó, y ahorita la muchacha es doctora, pero perdió su alma, está completamente destrozada su vida, ya no ama a Dios, no se congrega, no nada. También es responsabilidad, pero cuando un pequeño está sujeto a los padres, es muy importante la influencia y lo que tú les transmitas, ¿no? Si tú les transmites fe, como Timoteo, le decía Pablo, destacó la fe de Timoteo, porque dice que era una fe no fingida, como la de su abuela, Loida, y su madre Eunice. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu propia vida y tu relación con Dios? Va a ser un reflejo de lo que ellos puedan ser, ¿no? Si tú eres una persona que confía y depende, pero si estás llena de conflictos, de traumas, de complejos, de miedos, de ira, de enojo, de esto, es lo que les van a transmitir, porque ellos son un reflejo de lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar en esta mañana, no voy a hablar de esto, pero tiene algo que ver con lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Acompáñenme y abran sus Biblias en Segunda de Samuel capítulo 11. Y vamos a hablar en esta mañana lo importante de vivir sin secretos. Y eso tiene que ver con la honestidad. Como ejemplo bíblico me gustaría, para desarrollar en esta mañana el tema, empezar con esta historia de David y Betsabé, que está en Segunda de Samuel capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rab, pero David se quedó en Jerusalén. Voy a ir parando. Estamos en segundo libro de Samuel. A veces uno se dice, pero el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y aquí hace referencia en el versículo 1, dice que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó. David no salió a la guerra, David envió a Joab y dice que se quedó en Jerusalén. Ahí fue pues un error. Vemos, esto es un reflejo de, él tenía una muy buena relación con Dios. Él era un hombre obediente, un gran guerrero, un estratega militar tremendo, que Dios le había dado grandes victorias y que había sido usado poderosamente para defender a Israel. Pero en este momento
algo estaba pasando en su interior. O sea, él tenía problemas, se podría decir que de inmoralidad. Un pecado que él tuvo, que no le puso solución, fue que él tuvo no una sola mujer, sino varias mujeres. Y aquí vemos que dice, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí lo que me da tristeza, impacta mi corazón, y no lo digo como crítica, sino como lo que dice la Escritura, que el que cree estar firme, mire que no caiga. David es catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque él después vamos a ver que él se arrepiente y es restaurada su comunión con Dios. Pero el pecado trajo graves consecuencias a la vida de David. Entonces esto nos queda como ejemplo. Mucha gente dice, ay, bueno, pues ya luego me arrepiento, Dios me perdona y no hay ningún problema. Vamos a ver cuál fue el resultado de este desliz, de esto que a lo mejor lo tomó como algo insignificante, sin importancia. Vemos que él en varios de los salmos habla que él se levantaba de madrugada. Podemos ver rápidamente el Salmo 63:1, o sea, de cómo era su comunión, cómo era su relación con Dios. Y dice en la palabra, dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Él era un hombre que sentía una necesidad, no lo hacía por obligación, sino que él tenía impuesta esa necesidad, ¿no? De buscarle, ¿cuándo? De madrugada. Pero algo que también dice este salmo, dice, mi alma tiene sed de ti. O sea, él realmente tenía un anhelo y una necesidad, y sabía que solamente su vida, su alma, podía estar saciada y completa con esa satisfacción interior en el alma, en su corazón, en su espíritu, que solamente podía provenir de Dios. Y por eso dice, mi alma tiene sed. Realmente tenía un deseo, un anhelo por tener esos encuentros con Dios. No lo hacía como un acto religioso, era algo que verdaderamente su corazón anhelaba todos los días y de madrugada. Luego dice, mi carne, o sea, hasta sus emociones, sus pasiones y todo, estaban alineadas en sintonía con Dios, ¿verdad? Era 100% algo espiritual, impulsado por Dios. Y dice, mi carne te anhela. Tú anhelas tener esos encuentros con Dios, tú tienes esa sed, esa necesidad del Dios vivo, del Dios verdadero. Tú tienes esa necesidad de tener esos encuentros de madrugada, temprano, cuando todo está en silencio, en quietud, cuando no hay ninguna distracción, que solamente tú anhelas que lo primero, antes que cualquier cosa, tener esa comunión y ese encuentro con Dios. David tenía una relación así. Y dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Él reconoce que en ningún lado podía encontrar esa satisfacción, ni paz, ni plenitud, ni gozo, ni nada, ¿no? Y por eso él era un hombre que decía, mi alma está pegada a ti, ¿no? Era un hombre que realmente buscaba y anhelaba con todo su corazón a Dios. Pero aquí vemos que empezó a descuidarse. No sé tú si tengas una vida de oración, es importante que no la descuides, que no la descuide yo.
porque de eso depende absolutamente todo. Si nosotros tenemos esa comunión con Dios, Dios habla a nuestro espíritu y nos ministra, nos da dirección, nos da fortaleza, nos da ese impulso para hacer las cosas de una manera sabia e inteligente. Pero lo más importante de los encuentros con Dios, más que encontrar dirección y todo esto, lo más maravilloso son los tiempos de adoración. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, lo primero es para adorarlo, para reconocer que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el gran yo soy, que Él es, dice, uno de los mandamientos de Dios dice que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y en esos encuentros se desarrolla precisamente esa intimidad. Es como una relación de pareja. Cuando eran novios o cuando se veían, ¿de qué hablan? Principalmente, te amo, te quiero, ¿no? Te he extrañado, tengo muchas ganas de estar contigo, platicando, que vayamos aquí, allá, planes, metas, ilusiones, ¿verdad? Empiezan a construir esos castillos, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Pues Dios anhela que nosotros tengamos esos encuentros de amor profundo y que nosotros podamos declararle ese amor y Él declararnos ese amor eterno que tiene hacia cada uno de nosotros. El problema es que, pues, la vida del cristiano tristemente es indisciplinada. Muchas veces no le vemos un sentido de tener esos encuentros con Dios por decir, pues, es que cómo voy a estar hablando, no le encuentro sentido de hablar con alguien que yo no puedo ver. Pero dice la palabra que es importante que nosotros, dice que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esos encuentros son por fe. Yo no necesito, dice Dios, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice que andemos por fe y no por vista. El ver la creación y todas las cosas dan testimonio de que Dios es real y que existe y que Él está con nosotros. Entonces yo no necesito verlo a Él para poder reconocer su presencia en mi vida. Y es importante que nosotros tengamos esos encuentros. David lo tenía, pero descuidó su relación con Dios. Vemos que también vemos en la palabra, pues que Dios hace varias recomendaciones. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Entonces aquí está hablando que en otro tiempo andábamos en situaciones incorrectas, ¿verdad? De pecado. Dice que en lascivias,
en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Y Dios quiere que nosotros, hay pecado, hay cosas en nuestro corazón, pero el día de hoy el motivo por el cual Dios está hablando acerca de esta situación es como una advertencia, pero también es importante que nosotros, como yo les decía, que no haya secretos. Hay muchas cosas escondidas en el corazón del ser humano. David tenía un problema en el corazón y no lo resolvió. Y eso le llevó a cosas muy dolorosas y tremendas que involucraron a toda su familia, involucraron al pueblo y a personas que no debieron de estar involucradas en el pecado de David. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza, ¿verdad? Dice: habiendo que huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. O sea, virtud es excelencia moral. La virtud es una persona completa que no le hace falta nada. Conocimiento. O sea, la virtud necesitamos añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nos detiene, que guarda nuestro corazón. Por eso dice también en el Salmo 119, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es muy importante que la palabra esté en nuestros corazones, pero no nada más como un recurso de memoria, sino que sea algo, una realidad en nuestra vida, y eso va a producir vida a nuestro espíritu. Nos da la fortaleza para no aceptar el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Inmediatamente el Espíritu Santo antes no era permanente, era temporal, pero nosotros gozamos de ese beneficio, de esa bendición, que el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y si tú y yo tenemos una buena relación con Dios, estamos meditando en la palabra y todo lo que enumeré en este versículo, dice que entonces eso no nos dejará estar ociosos en cuanto al conocimiento de Dios, pero también sin fruto. Vamos a tener fruto. David descuidó, por eso quise leer esta porción de la Escritura. Él descuidó. No importa el tiempo que tú lleves de conocimiento de Dios, no importa cómo Dios te haya usado ni las revelaciones que Dios te ha dado. No podemos vivir de victorias antiguas. Diariamente se está escribiendo una historia con Dios, y Él quiere hacer que tú y yo seamos participantes de eso que Dios va a hacer gloriosamente. Pero Él no le puso remedio. Algo que podemos aprender de esta historia
es que tú le pidas a Dios o yo le pida a Dios en oración que nos examine nuestro corazón y que nos revele si hay pecado, si hay algo oculto, si hay camino de perversidad, para que nosotros podamos arrepentirnos. Dios no puede perdonar ni ayudarnos ni desatar el poder de Dios si tú y yo no somos honestos, si no somos íntegros, si no somos genuinos. Muchas veces nosotros podemos andar por el mundo pensando que somos buenos cristianos, que la llevamos bien, etcétera, ¿no? Y no vivir una vida en santidad, una vida que realmente refleje el carácter y la naturaleza de Dios. Como veíamos, Él quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina. Y en Él no hay pecado, no hay mentira, no hay falsedad, no hay nada secreto, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pueden estar ahí. He conocido personas que me dicen, es que me da pena, ¿cómo yo le voy a decir tal o cual cosa a Dios? Pues déjame decirte que Dios conoce absolutamente todo, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Él está presente cuando tú y yo pecamos, cuando hacemos algo indebido. ¿Cómo puede ser posible que la gente se esconde de otras personas para que, que no me vean, ¿no? Que no me vea mi mamá, o que no me vea el pastor, o que no me vea, y no tenemos el temor? O sea, ¿cómo puede ser posible que no nos dé pena saber que Dios está ahí presente y que Él está viendo nuestra mentira, está viendo nuestro adulterio, nuestra borrachera, está viendo la inmoralidad, está viendo el fraude, está viendo absolutamente? ¿Y cómo puede ser posible que no haya conciencia? Está cauterizada a causa del pecado. Es algo muy delicado y muy grave. Hoy Dios quiere que tú y yo seamos transparentes, que no guardemos esos secretos, porque de todas maneras es importante que hay cosas que es importante que nosotros las confesemos con Dios, pero también a veces Dios nos impulsa a hacerlo delante de la persona a la que nosotros hemos defraudado. No importando la consecuencia, mucha gente no es transparente, no es íntegra, por miedo a que se va a enojar, me va a dejar de hablar. Y nos preocupa más eso que cómo está nuestra relación delante del Dios Santo Todopoderoso. Dice aquí, continuando con la historia, dice que él al caer la tarde se levantó, o sea, estaba ocioso. Ya no se levantaba de madrugada. Descuidó su relación de oración, su relación con Dios. Y dice que estaba de ocioso porque se levantó de tarde, y luego dice que se paseaba por el terrado de la casa real. Nada más estaba ahí, en vez de salir a la guerra con todos, nada más andaba ahí a ver qué veía, ¿no? Y resulta que ve bañándose a una mujer en el terrado, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. O sea que sí sabía, le dieron referencia de quién era esa mujer. No podía decir, ay, yo creí que era soltera, sin compromiso, ¿no? Él sabía perfectamente de quién se trataba. Dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. También yo veo aquí un problema grave porque lo consintió Betsabé. Dice en el Antiguo Testamento que cuando era una mujer trataba de ser forzada o algo, ella si se defendía y gritaba, no le era tomado como pecado. Pero aquí se ve que ella consintió el estar con David,
Y dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí ellos dijeron, nadie se dio cuenta, nadie nos vio, por eso les digo un pecado oculto, ¿no? Ellos pensaban que era un pecado oculto. O la gente que mata a alguien dice es el crimen perfecto o el fraude perfecto. Pues no hay nada que no haya de manifestarse. Dice Dios que lo que uno hace en oculto saldrá a la luz y lo hará en público. Y dice, y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, o sea, en la guerra, ¿no? En la batalla. Dice, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Era un hombre que realmente era temeroso de Dios. No le importaba su bienestar ni su satisfacción. Para él primero estaba Dios, las cosas de Dios. Y como vemos aquí que David, en vez de que se arrepienta, trata de seguir tapando y ocultando el pecado. Tristemente, ¿cuántas veces uno, en vez de venir, dice la palabra en Juan 1, 8 y 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad? Pero es arrepentimiento, es reconocimiento. Dice que el que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Ese es un verdadero arrepentimiento. Tristemente, en el corazón de David no había arrepentimiento ni dolor con respecto al pecado, porque cuando tenemos una relación estrecha, íntima con Dios, nos duele hasta lo más íntimo, lo más insignificante, ¿verdad? Y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Aquí vemos que él, en vez de llevar esto a los pies de Dios y pedir perdón por su pecado y arrepentirse, trata de ocultar un pecado. Una de las características del pecado no confesado, del pecado oculto, es eso, o sea, es tratar de disimular, de camuflajear, es hipocresía, ¿no? Fingimos como que pues todo está bien, no hay ningún problema, todo perfecto, pero hay algo muy grave en el corazón, ¿no? Había algo muy grave en el corazón de David. Y el no confesar el pecado, el no arrepentirse, lo llevó a que esto se convirtiera en algo muchísimo peor. Un pecado no confesado, no apartado, no arrepentido, te puede llevar a otro, a otro, a otro, y crecer esta situación. Entonces, me conmueve la condición de Urías Heteo, porque para él lo primero era estar ahí en el arca, que representaba que ahí estaba la presencia de Dios. Para él lo más importante eran sus compañeros de milicia, de guerra, pero principalmente Dios, antes que su propia vida, antes que cualquier cosa.
y no va. Versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo? Primero lo envía a que se vaya a su casa, él no acepta porque es un hombre íntegro, temeroso de Dios, recto. No va y entonces lo convida y lo embriaga. O sea, lo induce a pecar, a caer en una situación. Y dice que él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, más que no descendió a su casa. Aún así, todos los intentos por tratar de ocultar y de tapar su pecado no le funcionaron. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Le pide a Joab, ponlo hasta el frente y abandónenlo, déjenlo solo para que lo maten. ¿Se dan cuenta cómo en el corazón va creciendo? Y este es un ejemplo. Cualquier pecado que tú quieras ocultar, que quieras disimular, que quieras dejar ahí, se convierte en algo terrible. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Pero lo más grave es que indujo ¿a quién? A Joab también. Se convirtió él, por obedecerlo, a de haber dicho, pues yo me sujeto a las órdenes de mi rey. Lo indujo a hacer algo atroz, a convertirse en un plan macabro de un homicidio tremendo. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes, porque os acercasteis tanto al muro. Entonces tú le dirás también, tu siervo Urías Eteo es muerto. También lo está induciendo a qué? A mentir. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. ¡Qué tremendo! O sea, ¿se dan cuenta del corazón cómo puede ser transformado en algo tan perverso, tan tremendo? Así como el Espíritu de Dios convierte el corazón y el alma en otra cosa, cómo el pecado puede hacernos terribles, ¿no? Y como le dice, no tengas pesar por esto, o sea, no tiene nada de malo, así es la gente que induce a otros.
pero cada uno es responsable y dará cuenta por su propio pecado. Yo no me puedo justificar en decir, es que me incitó, es que me presionó, y yo por sentirme presionada hice tal o cual cosa, ¿no? Dice, no tengas pesar por esto, o sea, no tiene nada de malo, no te preocupes por lo que pasó, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella, su mujer, y la dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mucha gente dice, ¿y por qué Dios lo permite? ¿O por qué no hace nada? Dios no es ministro de pecado, ni quiere decir que porque no actúa inmediatamente, quiere decir que está de acuerdo o que no tiene importancia lo que nosotros hicimos, o que Él está respaldando o solapando un pecado y una injusticia, ¿verdad? Dice aquí que esto fue desagradable ante los ojos de Dios. Capítulo 12. Entonces, pero también digo, qué tremendo el corazón también de Betsabé, ¿no? De que, bueno, ella tal vez en ese momento no sabía que lo mandó a matar, pero se ve que hubo complicidad, contubernio, porque ella le manda a decir, si no, pues ya me quedo callada y aunque me maten o lo que sea, pues es la consecuencia de mi pecado, ¿no? Sino que le manda a decir como diciendo, ¿qué hacemos, no? Pasa esto, ¿no? Yo creo que si yo me arrepiento en algo, pues ya ni siquiera lo involucro ni nada y digo, pues ni modo, o sea, ahora perdóname, Señor, pero pues es la consecuencia de mi pecado. Se muere el esposo, según ella hace el duelo, luto, la manda a buscar y se va con él. Y empiezan a tratar como de, pues aquí nada pasó, nadie vio, nadie se enteró, así mucha gente. ¿Y alguien te vio? ¿Y alguien escuchó? ¿Y alguien esto? Pues entonces no hay problema de lo que hiciste, ¿no? Yo creo que ellos pensaron, pues ya todo ahí quedó, pero Dios envía un profeta, al profeta Natán, y dice que viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, o sea que representaba ¿a quién? A David, y el otro pobre que representaba a Urías Eteo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, o sea, tenía un montón de mujeres hermosas, preciosas y de todo lo que él quisiera, ¿verdad? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él sí era hombre íntegro, recto, temeroso. Nada más tenía ¿cuántas mujeres? Una. Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Como por medio de esta alegoría o como una parábola es confrontado, ¿no? Y él se enciende y dice: no, pues ese hombre es digno de muerte, ¿no? Y le dice: pues ese hombre eres tú. Pero también algo que es confrontado, otra cosa grave, ¿qué dice? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Tú en qué grado realmente la palabra de Dios es la máxima autoridad que rige tu vida? ¿Tú honras la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Es tu delicia la palabra de Dios? ¿La atesoras y la tienes como lo más preciado y lo más valioso? O dices: no se debe de hacer esto, y como dice, ¿no? Hurtas, ¿no? Dice: no debe de, y mientes, ¿no? Y defraudas, ¿no? Y hay muchas maneras de pecar. En nuestras mismas empresas tú puedes ser una persona defraudadora en el tiempo, en no desquitar el trabajo, en ver por la empresa como si fuera tuya, en ser eficiente en el tiempo. En muchas cosas nosotros podemos ser defraudadores, mentirosos y pecadores. Aquí Natán le hace ver por qué tuviste en poco la palabra. Fue un menosprecio. Tú, cuando oyes la palabra, eres impulsado inmediatamente a obedecer, a atender, o postergas, o dices: ay, no, pues sí, está impactante esto y lo otro, pero te vas y nos olvidamos como David, ¿no? O te mueve a decir: yo urgentemente hoy, en el nombre de Jesús, voy a venir a tus pies y voy a derramar mi corazón en quebrantamiento para pedir tu perdón, tu favor y tu poder para ir en contra de tal pecado y ser libre. El pecado se tiene que desarraigar, sacar completamente de raíz, no nada más por encima. Aquí Dios tuvo que impulsar a David a tomar decisiones. Es confrontado y vemos que mucha gente dice: pues Dios no hace nada. Aquí, por consecuencia de este pecado, dice que jamás se apartará de su casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de los ojos de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú puedes decir: pues nadie se enteró, no hay ningún problema, ¿no?
Hay mujeres que tienen su amante o relaciones ilícitas, u hombres de igual manera, y piensan, nadie, si yo hago esto nunca se van a dar cuenta, no va a haber ningún problema, soy hombre. Y ahora pues ya no es de que sea hombre, ahora las mujeres tristemente han rebasado a los hombres y están en una condición tremenda. Y de todo hay consecuencias. Y esto no te lo digo para espantarte, o sea, Dios lo que quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo alcancemos esa misericordia, darnos de ese oportuno socorro, y que aunque haya consecuencias, no por eso decir, ay, pues ya tengo consecuencias, ya no hay solución. Pues sabes que en Cristo Él puede restaurar y puede hacer nuevas todas las cosas. Por eso dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En Él hay solución, hay esperanza, hay propósito para nuestra vida. Pero tenemos que reconocer y asumir que todo acto pecaminoso tiene una consecuencia. Y que hoy Dios te está hablando y te está alertando y me está hablando y me está alertando para que no toleremos ningún tipo de pecado en nuestra vida. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo elevado a la tercera potencia. Y el vivir en santidad, mucha gente dice, es algo muy aburrido, sin chiste, y es todo lo contrario. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ayer me impactó porque yo estaba preparando este tema, y ayer me impactó que estábamos en la oración y una persona empezó a orar y empezó como a confesar el pecado, ¿no? Y cosas como que estaban ahí ocultas, como diciendo, a lo mejor me estoy desviando de la petición, pero era algo, y es algo que el Espíritu nos está impulsando. Y yo creo que ese corazón Dios ya lo estaba preparando anticipadamente. Porque vivimos en hasta un cristianismo de apariencia. Mucha gente por eso dice, así me dijo una persona que le compartí, dice, es que yo no creo en eso, porque pues yo conozco a un hombre que según se dice cristiano y tiene a su amante, y anda de coqueto y anda de no sé cuánto. Dice, entonces, ¿cuál cristianismo? Pero no porque el hombre sea mentiroso, quiere decir que Dios no es veraz o verdadero. Los que dejamos en mal y hacemos vana la cruz de Cristo somos los seres humanos, mas no Dios. Y Dios no tiene por qué pagar la consecuencia de nuestro pecado y que nosotros seamos piedra de tropiezo a otros. Hay una consecuencia tremenda, dice que más nos valiera atarnos una piedra de molino y aventarnos al fondo del mar que ser piedra de tropiezo para alguien, para uno de estos pequeñitos, ¿no? Vamos avanzando rápidamente al Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Aquí integridad es la palabra integritas, que quiere decir alguien completo, que no le hace falta nada. Lo que dice es verdad. O sea, lo que tú hablas, una persona íntegra, lo que habla es una realidad en su vida. No es algo que finge, no es algo, es una realidad
en su vida, aun cuando nadie le ve, ¿no? Lo que dice es verdad y describe precisamente a las personas que van a estar con Él. ¿Cuáles son las personas que van a estar con Él? Las personas que andan en integridad, pero no nada más los que andan en integridad, ¿qué dice? Y el que hace justicia y habla verdad en su corazón, pero también me impacta porque no dice y el que habla verdad y ahí termina la frase. Dice y el que habla verdad, ¿qué? En su corazón, porque en el corazón es donde empieza nuestra relación con Dios, nuestra comunión, y en el corazón también dice que de ahí nacen los homicidios, las contiendas, el pecado, las intenciones del corazón. Por eso es muy importante. Dice, y el que habla verdad, ¿qué? En su corazón. O sea, que es algo genuino, que es algo verdad, que es algo... Vamos al Salmo 24, allá adelantito, versículo 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Dice el limpio de manos. Simboliza también pues el pecado, ¿no? O sea, cómo lo ejecutamos. Porque ahora las manos pues las podemos utilizar como una señal de adoración, una extensión del corazón de Dios para fortalecer, para animar, para abrazar, para apoyar, para hacer algo en beneficio de los demás. Pero también estas manos, desgraciadamente ahora las utilizan, hasta estaban ahí en las redes sociales anunciando que iba a haber un curso supuestamente de señas con las manos, y ahora se utilizan para puras groserías, para violentar, ¿no? Las manos derramadoras de sangre, ahorita cuánto homicidio hay, cuánto asesinato, ¿verdad? Cuánto aborto. Las manos derramadoras de sangre, ¿verdad? Y dice el de limpio de manos y puro de corazón. O sea, que no hay inmundicia, que no hay contaminación. El puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, que no hay falsedad en esa persona, que no hay hipocresía, que no ha elevado su corazón a cosas superficiales, a cosas temporales, ni jurado con engaño. Aquí hay una bendición y una retribución. Dice, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de su salvación. Avanzando rápidamente en el Salmo 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, bienaventurado es 1000 veces dichoso, 1000 veces feliz, permanentemente feliz. Aquí vemos que seremos bendecidos si nosotros nos arrepentimos, porque aquí dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Para poder ser perdonada, pues yo necesito primeramente reconocer que hay pecado en mi vida, que no soy
la cristiana wow o el cristiano, que hay algo y que necesito de arrepentimiento y de esa santidad de Dios. Es una persona que ha reconocido y que ha confesado su pecado. Dice, bienaventurado aquel a quien ha sido perdonada su transgresión y que cubierto su pecado. Cuando tú y yo nos arrepentimos y nos apartamos de nuestro pecado, algo que Dios hace es una promesa, es que Él cubrirá este pecado. Y también dice, no culpa de iniquidad. Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. A veces es bien tremendo que nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que todo está bien, pero lo más grave es cuando queremos o pretendemos engañar a Dios, ¿no? A lo mejor hay cosas muy graves y estoy yo así levantando mis manos y según estoy adorando, pero ¿qué es lo que hay aquí adentro? ¿Hay algo oculto? Dios quiere que hoy nos arrepintamos y que no toleremos el pecado. Dice, cuyo espíritu no hay engaño. Pero vean aquí, en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, cuando no hay hipocresía ni pretensiones de una persona de decir, ay, pues, de fingir algo que es, Dios trae bendición, pero aquí dice que mientras callé, mientras Él calló, ¿qué dice? Se envejecieron sus huesos. Mientras nosotros no confesemos nuestro pecado, mientras no nos arrepintamos, aquí dice que sus huesos se envejecen. Es algo tremendo y no importa la edad, nosotros necesitamos también instruir a nuestros hijos. Porque hay muchos niños que viven con sentimiento de culpabilidad y a veces no nos dejan dormir, eso, tienen pesadillas, tienen un montón de cosas y a veces son cosas que pueden parecer insignificantes. Yo les he contado, no me acuerdo si ya lo he hecho aquí en reunión general, pero me acuerdo que cuando yo era chica, mi mamá era la mayor de sus hermanos y entonces pues yo no tuve primitos o así como para jugar de mi edad o algo, ¿no? Sino que eran más chicos o bebés. Entonces yo ya tenía, no sé si como 5 o 6 años, y entonces yo veía que mi primita bebé estaban dándole el biberón y a mí se me antojó. Y entonces, pues de lo que me daban para gastar en la escuela fui juntando y a la vuelta a la casa un día me salí a escondidas y me fui a comprar un biberón para hacérmelo. Pero la señora que despachaba en la farmacia era una mujer ya grande de edad y muy enojona. Y entonces me acuerdo que yo le di un billete de a 100 pesos y ella me regresó el billete de 100 pesos. Yo no supe qué hacer, me dio miedo decirle, no, pues no me está cobrando, no sé. Y entonces yo no supe qué hacer y lo agarré, me llevé el biberón y me fui a la casa. Y eso me causó una culpabilidad. Yo decía, eso es robar, es esto, es lo otro, aunque era muy chiquita, ¿verdad? Y tenía pesadillas, no podía dormir, no le decía yo a mi mamá, a nadie, me daba vergüenza. Y yo en mi ignorancia como niña, no éramos cristianos, pero yo platicaba con Dios y le decía, ¿qué puedo hacer? Esto está mal, porque sí me educó mi mamá en ser una niña temerosa de Dios, de honrar y respetar a mi Dios. Y entonces yo decía, ¿cómo le hago? Y yo platicaba con Dios y le decía, ¿cómo hago? Y Dios tuvo misericordia. Yo no me di cuenta que fue Dios,
pero yo sentí que Dios me dijo, pues si te da miedo, o sea, yo sentí así como que si te da miedo enfrentar a la señora esta o algo, pues por abajo de su cortina o de la puerta o como puedas, pues aviéntale el dinero. Y aunque pierdas y aunque ya no te dé cambio o algo, aviéntale el billete. ¿No? Y la verdad así fui libre. Pero había muchas otras cosas en mi corazón, o sea, por eso les digo a los papás, a veces dicen, es que no sé qué le pasa a mi hija o a mi hijo. Y muchas veces es que no somos instruidos ni les enseñamos cómo ellos pueden ir a la confesión con Dios, cómo enseñarles lo que es el pecado, lo que es el poder del pecado, pero también enseñarles que hay una solución maravillosa para el problema del pecado. Y esa maravillosa solución para el pecado se llama Jesucristo. Él vino a ponerle ese remedio, esa solución que era incapaz. Nosotros somos incapaces de podernos justificar delante de Dios. Y envía a Jesucristo. Es importante que tus hijos o que cualquier persona, nosotros podamos enseñarles que si hay una consecuencia, que la paga del pecado es muerte, pero dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. Hay una solución para el pecado si nos arrepentimos y nos apartamos de él. Y podemos ser libres de muchas cosas. Es importante que nosotros le ministremos. Vamos acompáñenme en sus Biblias a Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, o sea, ¿qué hizo David? Trató de encubrir, trató de tapar, trató de disimular. Aquí no pasó nada, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Porque en la religión popular todo el mundo está pide, perdón, todo el perdóname, pero no nos apartamos. El verdadero, eso sería como remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento es el que se aparta. El que confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. O sea, Dios nos perdonará, nos restaurará. O sea, en este versículo precisamente está lo opuesto a ocultarlo o a esconderlo. Por no más pretensiones, ¿no? Si nosotros lo confesamos y lo abandonamos, vamos a alcanzar misericordia. Esto me motiva precisamente a caminar hacia la luz y una vida que en transparencia, no en disimulo, no en mentira, no en apariencia, ¿no? En Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, mucha gente dice que no me van a descubrir, no me van a cachar, no hay ningún problema. Pero aquí dice que no hay nada que quede encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es importante que seamos íntegros y que podamos reconocer o pedirle al Espíritu Santo precisamente que examine nuestro corazón.
En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De todas maneras, tú y yo vamos a estar delante de Dios. En algún momento, no lo sé si pronto o más postergado, pero es importante que tengamos conciencia de esto y que estemos preparados. Yo ayer le compartí a una mujer que hace tortillas, y yo le decía, es importante que estemos preparados para la muerte, porque ella me empezó a hablar de todo lo que está aconteciendo, la guerra, esto, lo otro, ¿verdad? Y ahí pues yo utilicé para darle el plan de salvación, y todos vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta de nuestras acciones. No sabemos cómo vamos a morir, algunos a lo mejor nos vamos a ir a dormir y ya nos despertamos. No va a haber un momento en que tú digas, mucha gente dice, ay, pues ya cuando esté viejito, ya cuando sienta que me voy a morir, pues me arrepiento, ¿verdad? Dice que hoy es el día de salvación y que si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque vamos a estar delante de Dios y tendremos que dar cuenta. Y por último, acompáñenme al Salmo 51:6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Es importante que nosotros voluntariamente seamos sensibles a la voz de Dios y que no tenga que hacer algo como con David, ¿verdad? Enviar a alguien que nos confronte, o una enfermedad, un accidente, alguna necesidad, alguna situación, para que nosotros podamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Dice que Él ama la verdad en lo íntimo, pero también me gusta como dice que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Es una situación entre Él y yo, en lo secreto, en lo íntimo. Es un Dios personal, es una relación personal con Dios, y Él trata personalmente contigo. Es un Dios que nos ama, que tiene ese cuidado con cada uno de nosotros. Es maravilloso. Él podría decir, ay, pues no entiende o no esto, pues ya que se quede así, ¿no? No. Dios nos ama tanto que por eso trata personalmente con cada uno de nosotros. Y dice que en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. Somos necios cuando estamos en un pecado, cuando somos obstinados y vivimos de una manera que no agrada a Dios. Pero nos convertimos en personas sabias cuando atendemos el consejo de Dios y cuando amamos y hacemos caso a la palabra de Dios. Pero también a mí me gusta esta declaración o esta petición: purifícame con hisopo.
Yo he visto luego cuando están limpiando la consola o algo por dentro, la destapan y un cotonete, ¿no? Para tratar de quitar el polvo en lugares donde es difícil el acceso, ¿verdad? Puede haber muchas cosas que estén ahí escondidas en lo más profundo de nuestro corazón. Y Él pide, ¿sabes qué, Dios? Límpiame y purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos, Él viene con su sangre preciosa y nos limpia. Nos limpia de todo nuestro pecado, nos limpia de toda nuestra maldad. Y entonces seremos limpios. Y estaba aquí también con esta cita de 1 de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos servidores, si decimos que somos hijos de Dios y andamos en tinieblas, dice que mentimos. Si hay pecado, si hay cosas ocultas, dice que entonces mentimos y no practicamos la verdad. Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento, hoy Dios nos está llamando a que seamos íntegros, que seamos verdaderos, que seamos transparentes, que no seamos hipócritas, que no seamos falsos, como el grupo religioso de aquel entonces, los fariseos, ¿no? Que Jesús los exhorta y les dice: fariseos hipócritas. Ellos se fijaban mucho en cuestiones externas, de querer demostrar una espiritualidad, un cristianismo que realmente no existía en sus corazones. Hoy Dios quiere que seamos reales, que seamos genuinos. Tú y yo no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, pero si hoy es el anhelo y el deseo de tu corazón, tenemos un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dotado y nos ha equipado con su poder y con el poder de su espíritu y de su fuerza para poder vencer y salir triunfadores ante cualquier pecado, cualquier tentación. El pecado se arraiga de tal manera en nuestra vida que se convierte en una práctica, en un estilo de vida, en algo que es muy difícil de erradicar, pero mayor es el poder de Dios. Por eso muchas veces nosotros fracasamos, porque queremos hacer un intento en nuestras fuerzas, pero cuando venimos y nos humillamos delante de Dios y reconocemos el poder y la santidad de Dios, podemos ser personas tenaces, constantes, perseverantes, y entonces Él te dará la victoria. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, porque tu palabra nos alienta, nos alimenta, Padre, nos fortalece y nos hace darnos cuenta, Padre, en la condición en la que nos encontramos. Hay muchas cosas que muchas veces no consideramos como algo importante, como algo trascendente. Hoy reconocemos que hay pecado en nuestra vida, que te hemos fallado, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, que no somos dignos de ser llamados tus hijos. Hoy venimos a tus pies a suplicar por esa misericordia, porque si tu justicia nos hubiese alcanzado, estaríamos muertos. Pero por tu gracia y tu misericordia, hoy tenemos la oportunidad de venir delante de tu trono
reconociendo nuestra condición de que hemos ocultado, que hemos disimulado, que hemos tratado de encubrir para que nadie se dé cuenta nuestro pecado. Y hoy nos da vergüenza encontrarnos delante de un Dios santo y que estamos desnudos delante de ti y que no hay nada encubierto, nada oculto delante de tus ojos, Señor. Que tú has presenciado, Señor, nuestra infidelidad. Tú has presenciado, Señor, todas las cosas aborrecibles que hemos hecho, Señor. Hemos permitido que se contamine nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, Señor. Y hoy te queremos pedir, Señor, de esa misericordia, Señor. Queremos que tú nos perdones, Padre. Ya no queremos ser así, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no apapachar ningún tipo de pecado, a solapar, Señor, nada inmundo, Señor, en nuestra mente ni en nuestro corazón, Dios. Que podamos ser personas íntegras, temerosas, Señor, con un corazón puro y limpio delante de ti, con manos santas, Señor, con limpias conciencias, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados, Dios. Impúlsanos a través de tu Espíritu Santo a permanecer en tu presencia. Y entre más cerca estemos de ti, mayor conciencia tendremos de nuestra condición delante de ti. Examina nuestro corazón, Dios, y muéstranos todo lo oculto. Aún redarbúyenos, Padre, en las cosas que voluntariamente no hemos querido reconocer, en cosas que nos seguimos justificando, Dios. Pero hoy estamos aquí reconociendo que todo está descubierto ante tus ojos, Dios. Toma nuestro corazón, Dios, y crea un corazón limpio y recto delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es importante ahorita, pues tal vez generalizamos, pero es importante que hoy, en lo secreto, en lo íntimo, entre tú y Dios, tú puedas tener ese tiempo de confesión y que tú específicamente le digas, le confieses tus pecados uno por uno y le pidas perdón, no a nivel general de decir perdona todos mis pecados, sino que uno por uno, lo que Dios te recuerde, te revele, te muestre, y que te dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para luchar y para combatir, porque no es algo que Dios vaya a decir, ay, te quito la mentira o te quito eso. Dios nos da el poder a través de su Espíritu para que nosotros somos los que tenemos que ir en contra de ese pecado y tenemos que destruir ese pecado y arrancarlo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio de semana.